Otro aplauso al Señor, hermano. Amén. Amén. Bien, hermanos, quiero trasladarle un par de pensamientos que el Señor ha puesto en mi corazón y que quisiera conversarlos juntamente con usted. Y es que miramos a Jesús, al que el Padre envió a la cruz del Calvario. Bueno, realmente no solo lo envió a la cruz, ya hemos platicado que fue hasta las profundidades de la tierra, hasta el lago de fuego, pagó nuestras deudas, las canceló, prácticamente ha hecho un recorrido de todo el universo y que nosotros debemos reconocerlo en todas sus facetas. Y me llama la atención tal vez el apóstol Juan en Apocalipsis, cuando le muestran un libro que tenía 7 sellos, y entonces dice que no encontraron a nadie digno para abrir ese libro. Fueron a ver en el cielo, dice que buscaron en el cielo, ¿habrá algún digno que pueda abrir los sellos? No encontraron a nadie. Entonces luego bajaron a la tierra, y eso lo está viendo Juan el apóstol. Bajaron a la tierra, ¿habrá algún digno que pueda abrir los sellos? No encontraron a nadie, ni a Moisés, ni a Abraham, ni a Noé, ni a Daniel, ni a cualquiera que se nos venga a la mente. No encontraron a nadie. Entonces dice una Biblia, fueron a los infiernos. Y de igual manera no encontraron a nadie. Entonces viene Juan y empieza a llorar y dice, y lloraba yo mucho. De pronto se acerca alguien y le dice a Juan, no llores porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Aleluya, le da un aplauso a usted al león de la tribu de Judá. Él ha vencido. No hay nadie, hermano, nadie que sea capaz. Por eso es que Apocalipsis dice que daban alabanzas al Cordero que está sentado en el trono, y estaban dando alabanzas al que estaba sentado en el trono y al Cordero. Toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza, hermano, es para el Señor. ¿Por qué razón? Le voy a contar cómo estaba nuestra condición y que le es revelado al apóstol Pablo. Él de repente empieza a ver que había como que una especie de guerra dentro de él. Primero empieza contando que nosotros fuimos unidos al resucitado. Fíjese, hermano, dice que nosotros, estando en nuestra condición de carne, llevábamos fruto para muerte, es decir, todo lo que hacíamos era fruto de muerte. Pero toda vez aparece Jesús, entonces dice que nos unieron al resucitado. Fíjese qué importante, ¿a quién está unido usted? Porque a veces miramos a Jesús, pero dice, hay un pasaje donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero Romanos 7 dice también que fuimos unidos al resucitado para que llevemos fruto para Dios. O sea que usted fue destinado para llevar fruto para Dios, pero tiene que estar unido a Cristo resucitado. Levante su mano, diga conmigo, Padre, quiero estar unido a Jesús, el que resucitó de entre los muertos. Amén. Ahí, unido, pegado, adherido, y así va a llevar fruto para Dios. Ahora, por eso es que dice Cantares, venga mi amado a su huerto y coma de su delicioso fruto. Usted tiene que ser fructífero.
Eso fue lo que vio Juan. Está Juan, ya no el apóstol, sino el profeta, Juan el Bautista, le llamamos, cuando se empezaron a bautizar, porque dice que todo el pueblo recibió los designios de Juan, los designios de Dios en Juan. Los fariseos lo rechazan, y cuando dice que empezaron, y él empezó a ver que se bautizaban, les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y luego les dice: den pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea que la vida en Cristo se trata de frutos. Por eso dice: por sus frutos los conoceréis. No es por el habla, ni por el vestuario. Fíjese, dígale, hermano que está a su lado: no es por el habla ni por el vestuario, diga. Es por los frutos. Entonces viene, y ahorita voy al tema. Entonces viene el apóstol Pablo y entonces, fíjese pues, yo creo que nosotros debemos de llegar a esa dimensión. Porque otra vez regreso al apóstol Juan, está viendo 4 seres vivientes y ve algo extraño en los seres vivientes, y dice que ellos tenían ojos hacia adelante, hacia atrás, en derredor y hacia adentro. O sea que eso sería una visión cuadridimensional. Así deberíamos de ver nosotros. Que usted pueda ver hacia adelante. Hermano, yo le hago una pregunta: ¿usted ya vio hacia adelante? ¿Vio ya hacia el siglo venidero qué le espera, las herencias y las glorias que vienen? Esos ojos para ver hacia adelante, ojos para ver hacia atrás, ¿de dónde venimos? ¿Ha reparado usted en aquel pasaje que dice: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios? Eso quiere decir que en algún momento tuvimos gloria. La otra pregunta: ¿dónde pecamos? Si la Biblia aramea dice: con los pecados que cometimos antes, ¿dónde fue eso? O sea, eso es ver hacia atrás. Y es que por eso el enemigo a veces conoce eso y logra estorbar los pensamientos de personas para frustrarlos, tal vez viendo hacia atrás, pero en su pasado presente, y que lo cual es bueno verlo también. Para ahí vamos 2. Luego está el ver en derredor, ver el entorno. ¿Ya vio usted lo que está pasando? ¿Qué tiempo estamos viviendo? Como los hijos de Isaacar, dice que eran expertos para discernir los tiempos y para saber qué se debía de hacer. Ver en derredor. ¿Cuál sería la diferencia entre Noé y Lot? Que los dos enfrentaron juicios. Pero con Noé se salva a él, se salva a su esposa, a sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y con Lot, según las Américas, se deja ver que tenía hijos. Los pierde en Sodoma. Pierde a su esposa a la salida de Sodoma. Y termina perdiendo a sus hijos en la cueva. Por desobediente, como decía bien hermano Osvaldo, qué importante la obediencia. Porque los ángeles le dijeron a Lot que huyera al monte. Parece que ahí, mire, Abraham está en un monte. A Lot le dice: huye al monte, le dicen los ángeles. No, dice: está muy lejos, yo mejor quiero ir aquí. Se fue a Zoar y después le dio miedo y se fue a meter a una cueva. Ahí cometió un incesto con sus 2 hijas. ¿Sabe cuál veo yo? Posiblemente Noé miraba en derredor. Miraba a la esposa, supervisaba a los hijos, supervisaba a los nueras. Les decía: miren, a mí Dios me reveló que viene un diluvio, que viene un juicio para la humanidad. Y supervisaba a sus hijos, supervisaba a la esposa. Eso es ver en derredor. Lot no. A mí me llama la atención, hermano, cuando dice que le va a hablar a sus yernos. Dice que a sus yernos les pareció como que Lot bromeaba. Imagínese, hermano, ¿qué pasa que yo le venga a decir: hermano, fíjese que Jesús se me apareció y me dijo que mañana destruyen, o que mañana se manifiesta Él, mañana es el arrebatamiento? Y es broma. Eso quiere decir que parece ser que Lot tenía costumbre de bromear con sus yernos y por eso ya no le creían.
Ahí está un problema a veces cuando las autoridades bromean muchos con sus hijitos. Ya después ya no les cree. ¡Ah! Cállate vos, le dice. Ya no les creen. Eso es ver en derredor. Pero la otra, la que quiero oír, es lo que dice el apóstol Pablo, ver hacia adentro. Y ahí en el ver hacia adentro, no todos llegan a ver hacia adentro. Porque lo natural es que veamos los errores ajenos. Entonces empezamos a ver, mire hermano, uno de los peores problemas que destruyen iglesias es ver lo ajeno. Y nos llamaron a esta gran familia no para ver lo ajeno, sino para vernos a nosotros mismos. Por eso dice, no nos juzguemos unos a otros. Hay cosas que no tenemos que hacer unos a otros y cosas que sí tenemos que hacer unos a otros. Entre las cosas que tenemos que hacer unos a otros es amarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, servirnos unos a otros. Pero entre lo que no tenemos que hacer de unos a otros está no juzgarnos unos a otros. Entonces a veces caemos en el error y entonces empezamos a ver y eso solo hace daño, empezamos a ver y a ver, ay, es que este hermano, y lo peor de todo es que ya cuando buscamos contaminar, ya te diste cuenta del hermano fulano, ya te diste cuenta del otro, ya. A veces, hermano, mire, los juicios de la iglesia dejémoselo a los sabios, porque eso es lo que dice Corintios. ¿Acaso no hay sabios entre vosotros? O sea que en la iglesia hay cosas que se deben juzgar. Pero así de estar viendo defectos, no. Entonces tenemos que trascender a ver lo interno, que eso cuesta. Entonces viene el apóstol Pablo y empieza a ver. Y entonces viene y empieza a ver él dentro de sí mismo y empieza a ver que en él hay guerras internas. Hermano, dentro de usted hay guerras internas. Empieza a ver el apóstol Pablo que dentro de él estaba el bien y estaba el mal. Empieza a ver el apóstol Pablo que él dice que en su ser interior quería hacer el bien, pero no el hacerlo. Entonces ahí había una guerra. Si yo les pregunto, hermano, ¿cuántos de los que están acá quieren hacer el bien? Todos me van a decir, amén. ¿Verdad que sí? ¿Usted quiere hacer el bien? Ahora viene otra cosa. Y practicarlo. Viera, hermano, que lo intento, pero siempre fracaso. Eso lo vio Pablo cuando se contempló a sí mismo. Luego empieza a ver otro problema el apóstol Pablo y empieza a ver que dentro de él había una guerra de leyes. En su ser interior estaba la ley de Dios y se deleitaba. Pero de repente empieza a contemplar que en su carne había otra ley, que le llamó la ley del pecado. Y dice que entre ellos peleaban la ley del pecado contra la ley de Dios. Y entonces venía la ley del pecado, dice que lo hacía prisionero. Hermano, eso es terrible, porque dentro de usted hay una ley, la ley de Dios. Ahí, interna, se deleitan en él. De repente está la ley, se activa la ley del pecado en sus miembros y empieza. Yo me lo imagino, ¿sabe cómo me lo imagino? Como cuando usted va a cocinar unos chorizos y le pone aceite ahí, empieza eso que así se pone su carne, con esa ley del pecado. Entonces entonces dice que esa ley del pecado lo hacía prisionero a él. Bueno, no solo a él, a nosotros también. Y entonces cuando él empieza a ver que esa ley, mire, la ley de Dios lo llevaba a lo sublime, empezaba a contemplar, yo quiero ser heredero de las cosas gloriosas que vienen del reino de Cristo, del reino eterno, las promesas que hemos de conquistar. Y se conectaba el apóstol Pablo con el mundo espiritual celeste, y de repente la ley del pecado que estaba en sus miembros, lo agarraba prisionero. Y entonces él decía, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando vio que tenía eso, dijo, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces dijo,
Gracias doy a Dios por Jesucristo. Él sí nos puede librar del cuerpo de muerte. Denle un aplauso al Señor. Para eso apareció Jesús. Entonces, míreme. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús vino a librarnos. Levante su mano, diga conmigo: Jesús vino a librarme del cuerpo de muerte. Pero entonces yo se lo voy a leer en una versión, hermano, se lo voy a leer y luego le traslado unos pensamientos que traigo acá. Le quiero leer una versión para que podamos nosotros ver lo siguiente. Bueno, vamos a leer desde Romanos 7, 22, en esta Biblia. Mire cómo dice: en mi interior me complazco en la ley de Dios, pero en mi cuerpo experimento otra ley que lucha con los criterios de mi razón. Es la ley del pecado que está en mí y me tiraniza, dice esta Biblia. Infeliz de mí. Mire cómo dice: infeliz de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo portador de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Entonces se encontraba que él era doblemente siervo. Por un lado, era siervo de la ley de Dios, y por el otro, de la ley del pecado. Entonces dice el 8, usted sabe que los capítulos los pusieron los hombres, pero ahí está de corrido. Mire que dice el siguiente: ahora pues, ninguna condena pesa ya sobre aquellos que están injertados en Cristo Jesús. Mire, ninguna condena pesa sobre aquellos que están injertados en Cristo Jesús. Mediante esta unión con Cristo, la ley del Espíritu vivificador me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, Dios mismo ha realizado lo que no estaba al alcance de una ley condicionada por la debilidad de la naturaleza humana. Él envió a su Hijo como sacrificio por el pecado, y valiéndose de la naturaleza humana del Hijo, a quien hizo compartir nuestra misma condición pecadora, dictó sentencia condenatoria contra el pecado. O sea que Dios ya dictó sentencia, hermano. Y no fue una sentencia, eso es como aquel que va a juicio, que va a debate. ¿Qué sentencia hubo? ¿Favorable o condenatoria? En cuanto al pecado, fue una sentencia condenatoria. Y así nosotros, los que vivimos bajo la acción del Espíritu y no bajo el dominio de las desordenadas apetencias humanas, estamos en condiciones de realizar el ideal de rectitud propuesto por la ley. Ahí lo vamos a dejar. Ya oramos, ¿verdad, hermano? Hasta se me olvidó ya si ya oramos. Bien, ok, entonces le quiero resaltar esta parte, mire. Infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo portador de muerte? Entonces, cuando él empieza a ver que dentro de él había una ley de pecado, entonces dice: ¿quién me va a librar? Entonces, yo no puedo salir solo de esto. Por más que hermano, es necesario que comprendamos nosotros, y ojalá que el mundo comprendiera esto, pero no lo puede comprender. Por más que nosotros intentemos, debemos de reconocer que hay una ley del pecado ahí en los miembros y que eso nos hace prisioneros. Y por eso el apóstol Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero me llamó la atención porque esta Biblia lo que traduce es: ¿quién me librará de este cuerpo portador de muerte? ¿Se puede imaginar? Perdón el ejemplo que le ponga. Tal vez alguien me ayuda. ¿Cómo se llama esa cosa que venden, que los ponen regularmente en los mercados, que parecen masking tape y están colgados así? Y hay un montón de moscas ahí pegadas. ¿Cómo se llama esa cosa? ¿Mande? Pegamosca. Gracias, hermano. Entonces nosotros portamos un cuerpo así.
parece pegamosca. Portamos un cuerpo de muerte que anda jalando pecado. Pa, 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 pa. Entonces cuando el apóstol ve esa parte dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo que es portador? Mire hermano, si usted, mire, aquí podemos ver una diferencia entre los que están viviendo todavía en su carne y los que ya fueron, los que llevan una vida plena y en el espíritu. Los que llevan una vida plena en el espíritu van a sojuzgar los deseos de la carne, van a dominar. Mire hermano, usted, ay, lástima que no hay un pizarrón acá, pero desde que usted se convirtió a Cristo, lleva una lucha frontal, una batalla campal, una lucha, una guerra de vida o muerte contra un gran monstruo que está dentro de usted. Ahí está ese monstruo ahí. Toda vez, mire, usted esté buscando al Señor, llenándose del Espíritu, ese monstruo está aplastado, así como Goliat cuando fue derribado por David, aplastado ahí. Lo ideal es que usted le vuele la cabeza. Pero si usted por ratitos viene a la iglesia, y entonces está la manera de Pedro, porque a veces nosotros llevamos así, momentos arriba, momentos abajo. Así era Pedro sin espíritu. A un momento en donde Pedro está sublime allá, parado sobre los apóstoles, se atrevía, bajaba de la barca, caminaba sobre el mar, era atrevido, y en un momento está Jesús y dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos empiezan a decir, tú, dicen que eres Elías, otros que Jeremías, otros que Juan. Sí, les dijo, pero para ustedes, ¿quién soy yo? Les dijo. ¿Y sabe qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sabe qué me impresiona, hermano? Lo que le dice Jesús. ¿Sabes qué, Pedrito? Le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Ja! ¿Cómo se sintió Pedro, hermano? ¡Wow! Así como son los hermanos a veces, dame un poquito de eso. Se sintió en las nubes, Pedro. Pues ya vieron. Solo yo tengo revelación, ustedes no. Hermano, y ahí hay una enseñanza, fíjese. Fíjese que Jesús da cosas hasta que el Padre da. Cuando Jesús se dio cuenta que el Padre le había dado revelación, le dijo, y a ti te daré las llaves del reino. O sea que hay cosas que Jesús da únicamente hasta que el Padre dio primero. Si el Padre no da primero, no da Jesús. Hasta que el Padre le dio revelación, Jesús le dio llaves. Eso es por un lado. Entonces ahora miremos entonces el problema de Pedro. Hasta en las nubes Pedro, allá. Así somos nosotros a veces. Estamos en las nubes. A la semana después está Pedro y entonces está Jesús. Fíjense que yo voy a Jerusalén, ahí me van a entregar en manos de los gentiles y me van a matar. Y se le interpone Pedro, hermano, en una Biblia dice que lo empieza a reprender. Imagínense reprender a Jesús. Y le pega una vacunada el Señor. Apártate de mí, Satanás, le dijo. Ahí sí los otros apóstoles ya no querían ser como él. Antes querían ser, ay, yo quiero ser como Pedro. Ya cuando le dijo Satanás, Dios me guarde, dijo así no juego yo. Entonces a veces somos así nosotros. Entonces con este cuerpo de muerte vamos allí. Gloria a Dios. ¡Hala, qué hermanazo ese! ¡Qué hermano! ¿Cómo lo usa Dios? Al siguiente día está todo derrotado. Portador de un cuerpo de muerte. Pero cuando por el Espíritu camina, hermano, camina, avanza como Elías, camina por el... Entonces va a tener a ese monstruo, a esa bestia, mire, sojuzgada, se va a querer levantar, no va a poder, va a querer ir sobre sus emociones, no va a poder, lo va a tener sojuzgado. Entonces usted, hasta el día de su muerte, va a batallar contra un monstruo que lleva dentro. Y el Señor lo llamó para que usted lo sojuzgue, lo domine, se enseñoree de él. Y no que ese monstruo se enseñoree de usted. ¡Ja! El ejemplo de un hermano o una hermana
que tiene ese monstruo adentro, de repente imaginemos que tiene sus problemas de fornicación. Si es hermano, al mirar a una hermana, y si es hermana, al mirar a un hermano, empieza el monstruo. Se activa ese monstruo. Pero por el Espíritu usted lo va a dominar. Amén. Va, entonces, ¿quién me librará? Entonces dijo, gracias doy a Jesús. Entonces ya viene en el 8, ahora pues, ninguna condena. Entonces viene el Padre y nos dio al Hijo. Y Él nos vino a librar de ese cuerpo de muerte. Y entonces dice, pues ninguna condena pesa. Hermano, levante su mano y diga conmigo, ninguna condena pesa sobre aquellos que están injertados en Cristo. Mire lo importante de estar injertado a Cristo, hermano. Por eso dijo Él, alejados de mí, nada podéis hacer. Pregúntele al hermano que está a su lado, hermano, dígale, ¿y usted ya fue injertado a Cristo? Ahora pregúntele otra vez, ¿y quién te injertó? Dígale. ¿Quién te injertó? Mire que dice el siguiente, mediante esta unión con Cristo, ¿está unido usted a Cristo? La ley del Espíritu vivificador me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, hermano, si nosotros viviendo en la carne somos portadores de muerte, a mí me contaron, no sé, yo no viví esos tiempos, pero dicen, lástima que no haya nadie que estudió medicina acá, me contaron, no sé, porque a veces se inventan cosas, pero como en los bautizos de la San Carlos a veces hacían unas cosas, a unos los rapaban, a otros los metían así a unos charcos ahí, pero dicen, me contó un amigo, no sé si se lo inventó, que a los estudiantes de medicina los ponían a veces con muerto para ver si le tenían miedo. Ahora se puede imaginar usted, hermano, caminando, si no lleva una vida por el Espíritu, regresa a su casa y en el mundo espiritual lo están viendo y dice, miren a ese es portador de muerte. Renunciamos, ¿verdad, hermano? Debemos ser portadores de vida. Entonces lo que yo veo es que Jesús nos hizo libres del cuerpo de muerte. Ahora, ¿por medio de qué nos hizo libres del cuerpo de muerte? De ese cuerpo portador de muerte. Mire, le voy a leer un pasaje. Es otra cosa que tenemos que ver acerca de Jesús y ahorita ya entramos al tema. Mire cómo ve el apóstol Juan a Jesús. Mire quién es Jesús, según primera de Juan 2. Mire quién es Jesús. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados. No solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Entonces está viendo el apóstol Juan a Jesús. ¿Y cómo mira a Jesús? Como la víctima. Diga conmigo, Jesús es la víctima por el pecado. La víctima de propiciación. Propiciación quiere decir el medio por el cual nuestros pecados son perdonados. Él es la víctima de propiciación. Entonces, viendo eso, dice el apóstol Pablo otra vez en 2 Corintios 2:15. Si Cristo es la víctima, oiga, ves, mira lo que dice entonces viene, me imagino que al apóstol Pablo le llegó eso. Mira, fíjate que Juan está predicando que Cristo es la víctima de propiciación por nuestros pecados. Entonces viene el apóstol Pablo y dice, si Cristo es la víctima, nosotros somos la fragancia que sube del su sacrificio hacia Dios. Se puede imaginar, hermano, la víctima se ponía sobre el altar del holocausto. Entonces dice el apóstol Pablo, si Cristo es la víctima, entonces nosotros, diga conmigo, nosotros somos la fragancia que sube del sacrificio hacia Dios. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Mire quién es usted. Eso es lo bueno de tener varias Biblias. Mire esa Biblia como dice, si Cristo es la víctima, nosotros somos la fragancia.
O sea que si Cristo es la víctima ahí, entonces de esa víctima sube una fragancia hacia Dios y dice que la perciben tanto los que se salvan como los que se pierden. O sea, de usted brota un aroma. Olor de vida entre los que se salvan y olor de muerte entre los que se pierden. Pero entonces veo yo, hermano, que si Cristo nos hizo libre, le dije, el cuerpo de muerte, Él nos hizo libre porque portaba algo. ¿Sabe qué portaba Él? Dice Hebreos 13:20 en una Biblia española, mire cómo dice, que el Dios de la paz que sacó de la muerte al sumo pastor del rebaño, portador de una sangre de alianza perpetua. Entonces, o sea que Jesús cuando vino, mire pues, se unen dos portadores. Está el hombre, están los Adanes que son portadores de muerte, pero viene Jesús, Dios mismo, metido en un cuerpo, solo que en esa envoltura que él traía, portaba una sangre de alianza perpetua. Hermano, si el diablo hubiera sabido, nunca lo hubiera crucificado, porque ahí estuvo su derrota. Ahí vino Jesús humilde, montado en un pollino, Él resucitaba muertos, hacía milagros, echaba fuera demonios, unos lo amaban, otros lo rechazaban, otros hablaban mal de Él, pero ahí, hermano, por eso es que nuestro Dios es un Dios sabio y Dios de misterios. Nadie sabía que en esa envoltura que Jesús traía, portaba una sangre de alianza perpetua. Y esa sangre de alianza perpetua, ¿sabe qué hace? Capacita para toda buena obra. Entonces esa sangre que él portaba iba a capacitarnos a nosotros para toda buena obra, para que hagamos su voluntad. Hermano, por eso es importante que nosotros seamos rociados con la sangre de Jesús. Fíjese que la sangre de Jesús hoy no es Santa Cena, pero la miramos en tres ángulos. La sangre derramada en la cruz del Calvario trajo perdón de pecados. Pero luego está la sangre rociada que habla Hebreos 12. Eso quiere decir que la sangre no se quedó en la tierra. Está en Sión. Y dice que esa sangre habla mejor que la de Abel. Y lo otro está la sangre bebible. Eso es en Santa Cena. Entonces, Jesús baja a la tierra, porta una sangre que iba a capacitarnos. Entonces ahora, o sea que fíjense, portadores de un cuerpo, portadores de muerte. Viene Cristo, porta una sangre que capacita. Y entonces ahora nosotros podemos ser, por medio de Cristo, portadores de vida. Dígale, hermano, que está a su lado, unido a Cristo eres portador de vida, dígale. Desunido de Cristo, portador de ¿qué es? De muerte. Portador de vida. Levante su mano, ya conmigo. Gracias, Jesús, por hacerme un portador de vida. Entonces, pues, en los breves minutos que me quedan, le quiero mostrar qué cosas debemos de portar nosotros. Porque desunido a Cristo, portador de muerte. Cristo, que portaba la sangre de la alianza, que nos capacita para toda buena obra y para hacer su voluntad, que ya lo leímos. Mire, por eso, hermano, es que todo aquel que está en Cristo no es inútil. Todo el que está en Cristo es útil. Y nos necesitamos unos a otros. Por eso es que no podemos decir, aquí nadie es indispensable. ¿Cómo que no? Dígale, hermano, que está a su lado, tú eres indispensable para mí, dígale. Ahora dígale, eres indispensable también para esta congregación. Dígale así, eres indispensable. Hermano, usted es indispensable. Amén. Es útil. Otra vez, usted es útil. Si está en Cristo. Si no, pues de plano que no. Pero en Cristo se hace útil.
Entonces, ¿qué porta usted? Miremos este versículo, mire este versículo. Hebreos 7:6. Miremos qué portaba Abraham. Melquisedec, en cambio, que no pertenecía a la tribu de Leví, recibió de Abraham la 10ª parte del botín y bendijo a quien Dios había hecho portador de las promesas. O sea que ¿qué era Abraham? Portador de promesas. Hermano, yo le hago una pregunta. ¿Y usted es portador de promesas? Mire, de las hermanas podemos aprender algo. Es muy raro ver a una hermana que va con las manos vacías, fíjese. Yo digo que solo las que no son vanidosas. Tampoco. No, pero sí, en confianza, es muy raro ver a una hermana que vaya así, ¿ves? Sin nada. Siempre lleva una bolsa o una cartera. Siempre. Saber qué tanto portan ahí, porque las bolsonas a veces son de este tamaño, ¿ves? Saber qué portan ahí. Yo me acostumbré que a veces también cargo mi mochilita ahí. A veces como que portamos algo. Ahora, pero metámonos al mundo espiritual. A veces, hermano, el cristiano es portador, pero de preocupaciones. Portador de afanes. Portador de frustraciones. Hermano, usted se ha sentado a hablar con personas. Yo recuerdo que me senté con un señor y me empieza a hablar, hermano, solo frustraciones del gobierno. Es que mire que no sé, es que mire que este presidente, y mire que el otro, y mire que, ay Dios mío, yo a los 5 minutos yo sentí que me estaba amargando, le dije disculpe, pero me voy. Dios quiere, usted es hijo de Abraham. ¿Cuántos son hijos de Abraham? Usted tiene que ser portador de promesas. Levante su mano, diga conmigo: Padre, hazme un portador de promesas. Aleluya. Un aplauso al Señor. Portador de promesas. Dios nos ha dado muchas promesas. ¿Las porta usted? Tendríamos que ir a ver esa bolsa espiritual que cargamos. Ir a ver, ¿porto promesas acá? Mire, yo creo que cuando uno es padre todavía de niños así, tíos, les llamamos aquí, yo le diría que usted debe de tener un botiquín en su casa. Y le voy a decir qué cosas tal vez no deberían de faltar. Y no debería de faltar un medicamento contra el dolor de oídos y contra el dolor de muelas. Casualmente a la 1 de la mañana le empieza a oler la muela, hermano. Y usted tiene que ir a trabajar a las 5 de la mañana. Y está que no lo deja dormir y que no lo deja dormir. Entonces esas cosas no deberían de faltar. En lo espiritual es igual. Usted debería cargar una bolsita ahí espiritual en donde porta promesas. Porque usted se va a encontrar, hermano, con un mundo muy hostil. Un mundo muy hostil. ¿Sabía usted que el mundo a usted lo aborrece? ¿Sabía usted que el mundo lo aborrece? Este mundo nos aborrece. Por eso, hermano, usted tiene que ser vencedor del mundo. En el contexto que el apóstol Juan dice que debemos ser vencedores del mundo, ¿sabe cuál es el contexto que da el apóstol Juan de cómo saber quién ha vencido al mundo? El que ama. Por eso Caín no pudo vencer al mundo. Se contaminó con el mundo y el maligno lo envolvió, y lo primero que hizo fue matar a su hermano. Por eso es que Cristo nos viene a decir que nos amemos unos a otros. ¿Cómo saber que usted ha vencido al mundo? Ama a su hermano.
Entonces hay un mundo hostil que nos odia, que nos rechaza, que a veces topa con nosotros, no cuadra con nosotros, y a veces de repente empieza a ver usted que puertas se cierran por allá, empieza a ver que algo no le salió muy bien por acá, empieza a ver que su familia no va muy bien, empieza a ver usted que de repente sus hijos, lejos de ir para arriba, como que van para abajo, lejos de ir ascendiendo, de repente empieza a ver como que para abajo. Hijo, ¿para dónde vas? Un escalón, después otro escalón y otro escalón. Se empieza a preocupar. Pero si usted es portador de promesas, nada lo va a intimidar. Por eso decía el apóstol Pablo: yo sé bien en quién he creído. ¿Sabe? Abraham era, como portaba promesas, dice el apóstol Pablo, lo explica, que cuando Dios le pide a su hijo Isaac, en el pasaje que leyó nuestro hermano, dice que él sabía que Dios era poderoso para resucitar a su hijo Isaac de entre los muertos. Portaba promesas. Dígale, hermano, otra vez que está a su lado: tienes que ser portador de promesas. Diga. Mire, pruebe al hermano que está a su lado, y después que lo pruebe a usted, pruébelo y dígale: ¿qué promesas tienes en Dios? Dígale. Diga, ¿qué promesas? De las que están en la Biblia, ¿qué promesas? Si no le contestó, no porta. ¿Qué promesas? Pregúntele, ¿qué promesas? ¿Qué promesas portas? Hermano, hay muchas promesas. Levante su mano otra vez en Cristo. Diga: Padre, gracias por las promesas que nos has dado. El apóstol Pedro habla de grandísimas promesas que nos dieron. Mire, una promesa. ¿Sabe que una promesa es la vida eterna? ¿Y usted tiene esa promesa? Y usted debe de aferrarse a eso, más cuando está en la enfermedad. Cuando le vengan pensamientos ahí que, hermano, es que a veces el diablo se manda para eso. Por eso hay que tener cuidado con los sueños. Fíjese, y si usted soñó algo, ser muy prudente en contarlo, pasarle la lupa. Yo recuerdo que un tiempo, hermano, estaba pasando así a veces me vinieron bombardeos de muerte y está siendo muy atacado, y de repente llego así a una oficina, me encuentro un hermano y me dice: hermano, me dijo, te soñé ayer, me dijo. Y uno a veces también de curioso, dice que, ¿cómo es que dice? ¿Cómo es que dice? La curiosidad mató al gato, dice esa cosa, ¿va? Puro gato me porté yo. ¿Y qué soñaste? Le dije: soñé que te moriste, me dijo. Ay, hermano, peor si es cierto, decía yo, ya me arruinó el día. Por eso, si usted soñó algo así, pásele la lupa, hermano, porque tal vez son espíritus de muerte. Entonces, si vienen esos pensamientos ahí, acuérdese de aquel pasaje que cuando le dice el Señor, ¿sabe qué le dijo el Señor a la muerte? Muerte, yo seré tu muerte. Hermano, lo alegra ese pasaje. Eso es vida eterna. Eso es vida eterna. Había un testimonio, no sé si lo escuchó, antes parece que daban más testimonios que enseñanza de la palabra. Había uno que contaba su testimonio. Me acuerdo cómo se llamaba ese hermano. Y dice que ya se iba a morir, llegaban a orar por él y eran más los sacudones que la sanidad que le ministraban. Y entonces dice que de repente vio a alguien en la ventana. Ya viene otro a orar por mí. Dice que dijo, ya lo habían amargado de tantos que llegaban a orar y no sanaban. Entonces dice que le dijo, ¿quién eres? Le dijo. Y dice, y yo cuando oí este testimonio, ¿quién eres? La muerte. Y luego le dijo, a traerte vengo. Me quiero reconciliar, decía uno, ¿eh? Y entonces, pero él contaba que la muerte lo fue a traer.
Entonces resulta que ahora en Cristo la muerte ya no vendrá por usted. Entonces si de repente la muerte, pensamientos de muerte lo empiezan a atormentar, en momento muerte, Jesús dice: muerte, yo seré tu muerte. A mí me ofrecieron vida eterna y esa es la promesa que tengo y de esa me agarro. Yo soy portador de promesas. Hermanos, en Cristo tenemos promesas grandísimas. Vida eterna. Y otra, que aunque se muera, lo van a resucitar. Le prometieron una herencia en el cielo. Por eso usted no pelee con sus hermanos, hombre. Si de repente no le dejaron herencia, ¿para qué va a pelear? Hay departamentos donde se matan por herencia. Usted tiene herencia, dígale al hermano que está a su lado: tienes herencia en el cielo, hombre. Portador de promesas. Hermano, entonces usted ahora ya no es portador de muerte, es portador de promesas. Amén. ¿Me ayudas, hermano? Vamos terminando, solo le voy a dar otra. Esa solo se la leo. Segundo de Juan 1:9, Biblia de Jerusalén. Todo el que se excede, por eso no se exceda, hermano. Usted debe conocer cuáles son los límites. Dina se excedió y fue violada su alma. Por eso no se exceda. Hay que conocer bien los límites, hasta dónde llegar y hasta dónde no llegar. Entonces dice esta Biblia: todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no es portador de esta doctrina, o sea que otra de las cosas que debemos de portar es la doctrina. ¿Pero qué doctrina? Esta, mira, de poseer al Padre y al Hijo. El que no porta esa doctrina, no lo recibáis en casa, ni lo saludéis. ¿Saben que ahí vamos dos? Primero, portador de promesa. Dos, portador de doctrina. Para aquellos que dicen que la doctrina no es importante, ¿cómo no? Si hay que portarla. Claro que es importante la doctrina. Portador de doctrina. Que posee al Padre y posee al Hijo. Pero yo termino con esta, y con esta quiero finalizar. Dice la Biblia Ausejo en el Salmo 68:2: el Señor da la palabra, y los portadores de la nueva, pero en otras Biblias, los portadores de la buena nueva son legión, dice esta Biblia. Entonces mire pues, usted es portador de buena noticia. ¿Sabe cuál es la buena noticia que usted debe portar? Por eso, ¿qué hay dentro de usted? Está bien tal vez que en el mundo sea así. Yo tuve que llamarle la atención a mi hermano biológico. Cuando todavía estaba en esta dimensión mi padre, pero como ya se había grabado, yo dejaba mi celular encendido, que regularmente lo apago, lo dejaba encendido por cualquier circunstancia, lo dejaba ahí. De repente murió un vecino, muy respetado, tal vez de ahí donde viven mis papás. Y como a las 5 de la mañana, usted sabe que a esa hora no dan ganas de contestar. A esa hora dice uno: si vuelve a intentar es emergencia. Si solo es una vez es molestadera, dice uno. Otra vez. Como que es emergencia. Pero si vuelve a sonar es de Dios, dice. No se quiere levantar uno, ¿eh? Insistente, ¿no? Y voy a contestar. Aló, cuando veo era el familiar.
Se murió. Híjole, dije yo, mi papá. Don fulano, me dijo. Ah, hermano, mire, yo ya lo maltrataba a esa. A mí qué me importa, así con todo respeto, ¿va? Como no es así cercano, ¿va? Entonces a veces somos así. A veces solo hacemos llamar. Ya sabías qué pasó en tal y tal. Portador de mala noticia. Usted en Cristo porta una buena noticia. Sí, dígale, hermano que está a su lado, tú portas una buena noticia. Dígale. Amén. ¿Sabe cuál es la buena noticia que usted porta, hermano? Que Cristo vino hace 2000 años y vino a darnos vida. Que Cristo es la esperanza de la humanidad. Y primero, ojalá que el mundo, hermano, entendiera esto, que solo Cristo es la esperanza. Hay que llevar esa buena noticia, que usted la porte cuando se encuentre con personas que desesperanzadas. Dígale, Jesús es tu redentor. Él murió, no puede salvarte, tú eres portador de muerte. A donde vayas llevas ese cuerpo de muerte, pero Jesús apareció para librarte de ese cuerpo de muerte e injertarte a Cristo. No vas a poder solo. Y es que ese es el problema. Usted ya le ha hablado a personas que dice, ¿quieres venir a Cristo? No estoy preparado. Jamás va a estar preparado. Quiero cambiar primero, eso voy a la iglesia, dice. ¿Cuándo? Si nosotros ni hemos cambiado plenamente, ¿va? Estamos en proceso de transformación. Pero usted es portador de buena noticia. Hermano, yo quiero enviarlo a casa hoy, siendo portador de una buena noticia. Que vayamos por todos lados y anunciemos que Cristo es la esperanza. Anunciando que Cristo es nuestra redención y que nuestro destino era el lago de fuego, pero Él nos libró de ahí. Y hermanos, ¿sabe qué? ¿Sabe qué veo yo en el Señor? Que Él ya estableció, fíjese, Dios ya estableció hacer un reino. Quiera o no quiera la humanidad, Jesús va a reinar. ¿Y sabe qué hace Cristo, hermano? Siendo el rey Él, siendo Dios, bajó primero en condición humilde, como siervo, y dijo, voy a ir a buscar a los hijos que se perdieron. Y empezó a buscar, y entre ellos había uno perdido, Zaqueo. Hey, Zaqueo, le dijo, baja de ahí, date prisa porque hoy voy a posar en tu casa. Fue a buscar al hijo perdido. Y no solo a él, a usted también lo vino a buscar. Y lo vino a rociar con sangre. Entonces, ¿sabe qué? Se va. Se va. Y hay una Biblia que dice que él fue a recibir el título de rey. Fue. Pero va a regresar. Y cuando Él regrese a reinar, aquellos que limpió de pecados, es decir, a nosotros, nos va a meter a su reino, va a decir, reinen conmigo. Pero ya no vamos a estar así en esta condición, vamos a ser humanos transformados. Por eso es que dice Apocalipsis, reinaremos sobre la tierra. Mire a quién nos llamó el Señor. Nos llamó a cosas gloriosas. Por eso nosotros debemos de ser portadores de buenas noticias. Buenas noticias de ese evangelio, portadores del evangelio. Por eso es que nos dicen evangélicos, porque portamos una buena noticia. Póngase de pie, yo quiero enviarlo a casa hoy. Que usted sea, que evolucione a un portador de buena noticia. Y aunque le digan que el mundo está desesperanzado, en Cristo hay esperanza.
Pero para ser portador de buena noticia, hermano, hay que quitar primero las malas que uno porta. Que usted sea portador de buena noticia. Levante sus manos y dígale: Padre, yo quiero portar una buena noticia. Quiero portar una buena noticia en el nombre de Jesús. Con sus manos levantadas, ¿vas a recibir a Cristo? Traerlo, que se reconcilie en el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor por esta alma que viene a Cristo. Pónganle. Reciba a Cristo. Levante sus manos usted, hermano, le quiero ministrar. Ora por él. Levante sus manos, hermano. Dile: Padre, yo quiero portar. Quiero ser un portador de una buena noticia. De la buena noticia que vino hace 2000 años. Quiero portar. Amado Padre, amado Dios, te damos gracias. Demos gracias al Señor por la palabra que hemos recibido hoy. Oh, amado Padre, en el nombre de Jesús, recibimos de Cristo Jesús, el cual es la víctima. Recibimos el ser nosotros esa fragancia que sube en olor para vida, Señor. Hoy delante de tu presencia te damos gracias por